existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, sí, no estamos juntos, dejamos de ser este mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre y de 14 a 16 aquí en la M530 somos radio, orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos conveniente pactar con ustedes el uso respectivo de nuestras imaginaciones. Eve de Bonafini solía decir que bien pensado el asunto de la radio nos termina funcionando en los teatros de la mente. Así que si a los teatros de la mente vamos, ese lugar habitado por memorias, por imágenes, por sonidos, por recuerdos varios, en que a veces el sonido que ingresa, una nota, una canción, una voz nos proporciona la posibilidad de armar una película, y no la armamos ni siquiera por propia voluntad, es el cerebro el que lo hace. No tenemos que decirles a los pulmones respiren, los pulmones respiran. No tenemos que decirle al corazón, corazón latí, el corazón late. No tenemos que decirle al cerebro, cerebro, hace tu trabajo, porque lo hace. Pero a veces conviene prestar atención. A veces conviene predisponer la imaginación al servicio de la escucha atenta de la radio. Ahora que con tantos estímulos estamos tan, pero tan distraídos que pasan las cosas que pasan. Que estamos mirando las hormiguitas ahí y no vemos los elefantes aquí atrás. Para usar una imagen recontra reiterada en los últimos años. Marina Glesser, muy buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, Carlos Polimeni, buenas tardes a la audiencia, a todos y a todas, ¿cómo andan? Aquí muy bien, en un programa especial para nosotros, en un mes especial, en una semana especial, a 24 horas de tal vez el día más especial del calendario argentino. Estamos a 24 horas de que comience, por ejemplo, el lento peregrinaje de las Madres de Plaza de Mayo rumbo a la Plaza de Mayo en el Día Nacional de la Memoria, a 50 años del golpe de Estado. Haremos mañana una transmisión súper especial, nutrida de muchos elementos, básicamente de nuestra memoria, de nuestro deseo de verdad y de nuestro pedido de justicia y de la idea básica de un nunca más. Así que cada uno en su lugar, en el lugar que corresponda. Suponemos que la enorme mayoría de esta sociedad, en este día de vastas complejidades, hoy es un día no laborable, mañana es un feriado nacional, ni aún un gobierno negador del holocausto argentino ha podido contra eso, contra la memoria. Tenemos que dar la batalla que corresponde, que es la batalla de salir a las calles, de movilizarnos, de estar presentes, de no creer que hay cosas resueltas, sino que hay muchas cosas que quedan por resolver. Que digan dónde están. Es una de las consignas de este 50 aniversario del tragiquísimo golpe de Estado de 1976. Así que estamos. Estamos, como decía Eve, así nos pongan mil milicos adelante, estamos y así nos maten. Estaremos. Seguiremos estando. Carlos, decías algo muy lindo, la memoria no es algo del pasado, sino que es un asunto pendiente, ¿no? Es un asunto del presente, del pasado y del futuro. Y para esta ocasión, hoy es 23, es un día no laborable, reitero, es el preludio de un feriado. Si pasean por las calles de la ciudad, habrá muchísima gente haciendo turismo, gente que pudo aprovechar sábado, domingo, lunes, martes. Suponemos que ese turismo implicará también un momento de reflexión o una participación, y si así no fuere, ojalá que lo que va a pasar mañana, que va a ser desbordante seguramente, nos contagie a todos. Pero en el programa especial que pensamos para hoy, tenemos un invitado central para nosotros, que es el músico Juan Falú, el músico y pensador argentino Juan Falú. Me gustaría presentarlo así. Juan, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola a ustedes, gracias por invitarme. Gracias por lo del pensador. Yo estoy más del lado de la emoción que del pensamiento en estos días. Me imagino que sí. Pensaba eso mientras te escuchaba. Todos somos sobrevivientes, algunos más sobrevivientes que otros, incluso todos los que estábamos vivos hace 50 años. Tu caso es además un caso especial, pero cuando dije pensador, después de decir músico, podría haber dicho artista. Es que muchas veces tu forma de analizar las cosas, las más triviales, un dirigente que dice que el charango es música de bolivianos, por ejemplo, o las más profundas sobre la importancia de la memoria, por ejemplo, tenés una forma auténticamente personal de decir las cosas, que proviene, supongo, de un tiempo largo de reflexiones, ¿no? Sí, de la vida misma, ¿no? De la vida, de las vivencias.
Recién te miraba a vos, Marina, y me acordaba de tu madre. Claro. Porque sos parecida. Muy parecida. Claro, vi un gesto, así estabas mirando a un costado, y digo esto porque recordé un rostro de una mujer exiliada. ¿Recordaste a la mamá de Marina Glesser exiliada en San Pablo, en Brasil? Claro, pero digo, en ese rostro, tantos rostros, ¿no? Y te decía que estoy más del lado de la emoción porque tengo la sospecha de que me va a temblar la voz. Porque es muy fuerte esto. Venía pensando en el número, ¿no? Un número puede ser una cifra, una cantidad, ¿no? Pero puede ser una cualidad también. No en vano muchas culturas cifran en los números símbolos, ¿no? Y símbolos muy poderosos. La cultura judía, la cultura cristiana, el 7, el tercer día. El 3, claro. El 3. El 6. Y venía pensando en el número, ¿no? Este número agiganta los acontecimientos, agiganta el horror y agiganta también el recuerdo. Y creo que eso se va a ver mañana, ¿no? Cómo se va a agigantar la memoria colectiva. Es un número que invita a lo colectivo, ¿no? Y esto ya se nota en la espera, se nota en las reacciones familiares. Por ejemplo, esta vez toda mi familia al unísono dijo, vamos juntos. ¿Toda tu familia está compuesta de quiénes en este momento? Y bueno, son 7 hijos sumando los ensambles, ¿no? Son 7 hijos. La madre que es mi compañera, que queda viva, y los nietos y nietas. Ese ensamble de Falú, ¿a dónde va mañana? Vamos a salir de mi departamentito en San Telmo y vamos a decidir ahí si nos encolumnamos o vamos tempranito para encontrar un lugar lo más cercano posible del lugar donde estén las personas que van a hablar, ¿no? Supongamos que vas a ir caminando por la calle Defensa o por Bolívar o por Chacabuco, sí, o por la zona de la Plaza de Mayo. Si pudieras predeterminar en qué irás pensando mañana en ese trayecto. Mira, nosotros tenemos en el nombre Lucho concentrado todo el recuerdo y la conciencia, ¿no? Lucho es tu hermano asesinado por la dictadura militar. Asesinado por Bussi, por la dictadura, pero personalmente por Bussi. Eso fue visto, fue testimoniado. Hay cosas que yo no... Fue liquidado, perdóname por el detalle, con un balazo en la cabeza, arrodillado en el piso. En la nuca. En la nuca, arrodillado. Arrodillado a orillas de una fosa que había en Arsenales de Tucumán. El general Antonio Bussi, por si alguien no lo recordara, uno de los masacradores seriales más importantes de la dictadura militar. Sí, así es. Con un apellido y una dinastía muy presente en la vida política posterior en Tucumán. Sí, porque hay horrores posteriores, ¿no? Como que él haya llegado por vía electoral a ser gobernador, ¿no? Y que su hijo haya sido además diputado nacional y partícipe y que esté aún como activo políticamente. Para mí es un animal, es un hijo de un animal, de una fiera, y tiene el comportamiento de una fiera, solapado, ¿no? ¿Cuándo terminó de revelarse la verdad sobre cómo había sido asesinado tu hermano? ¿En qué momento y en qué año? ¿El asesinato ocurrió en el 76? Mira, yo por una cuestión seguramente emocional, no tengo nunca las fechas muy claras, ¿no? Pero con los juicios de lesa humanidad es que se terminó de aclarar, porque allí hubo declaraciones.
Y hubo un testigo que, por suerte, fue uno de los escasísimos casos de un militar que ve el horror y se dispone a denunciarlo. ¿Qué tiempo después lo cuenta? Eso es fuerte. ¿En qué momento se encontró el cráneo de tu hermano Lucho? Ese es otro juego de simbologías, ¿no? Porque se encuentra todo menos el cráneo. Y yo me acuerdo que al principio, ¿no?, el equipo de antropología forense, junto con los antropólogos de la Universidad Nacional de Tucumán, para que estuviera claro, para quien no lo entendiera, estaba por un lado el cuerpo y no encontraban el cráneo. Es decir, alguien había descabezado. Y bueno, es el balazo. Es simbólicamente muy fuerte, porque el balazo es en la cabeza. La cabeza es donde se aloja el pensamiento, la conciencia. Todo es simbólicamente muy fuerte, y la cabeza no se encuentra. Y cuando aparece esa cabeza, y yo recibo las fotografías de esos restos, de ese cráneo, no la compartí con nadie, ni siquiera con mis hermanas, y les dije, no se las voy a mostrar, porque estaba el agujero perfecto, la perfección del balazo, ¿no? Y la escasa distancia. Seguramente fue así. Estamos ahondando en temas de una complejidad extraordinaria, pero si no es ahora, ¿cuándo? Sí, igual quiero salir de Lucho, porque la verdad es que no, como les dije antes, esta es una jornada de memoria colectiva, ¿no? No quiero centrarla en el episodio familiar. Puedo decir que la familia pasó, nuestra travesía fue dura, porque un hermano secuestrado y 3 nos fuimos al exilio, y los padres empezaron a vivir la depresión, la melancolía, la impotencia. Se me fue el viejo por esas razones, y mi vieja como mujer fuerte y poderosísima, como reina que fue, esperó hasta casi los 100 años, hasta que se enteró de la identificación de esos restos, y se fue al día siguiente. Eso es otro dato espeluznante, impresionante. Tu mamá esperó hasta sus 100 años en la vida y murió al día siguiente. Al día siguiente, de que se supiera la identificación positiva. Es como si uno la hubiese mandado al muere, digamos, en el buen sentido. Digamos, viejita, ya viviste lo suficiente y te queremos contar esto, sabiendo que eso habría la despedida, digamos, ¿no? Pero lo que me parece importante de esto, para no quedarnos en el relato del horror y tratar de posicionarnos en un camino esperanzador, me parece que la jornada de mañana va a ser un enorme estímulo, una gran motivación para recuperar una confianza en la movilización popular, en la presencia del pueblo en las calles, y ojalá que eso también alimente alguna idea que inspire algún posicionamiento, alguna lucidez, alguna claridad a quienes se tienen que poner al hombro el rol de la dirigencia. Como todos marcharemos mañana, e incluso los que marchen a distancia en su casa, los que marchen con el alma, los que ya no estén, los que estén imposibilitados, etcétera. Es buena la idea de visualizar también historias, etcétera, de tener claro que no es un día neutro, sino un día de mucho compromiso, de mucha emoción, de mucha tristeza, de mucho dolor, también de muchas esperanzas. Vos, para salir del tema de Lucho, tu hermano asesinado por Bussi durante la dictadura militar, compusiste una vidala contando su historia. Sí. Que se llama Vidala de Lucho. Vida, la de Lucho, y Vidala de Lucho. Con el elemento de que además tu hermano era Luis, pero Lucho significa también una forma activa
de la lucha, de luchar. Bueno, no lo había pensado, eso es interesante, pero es tan cariñoso el apodo, los apodos están revestidos de afectos, ¿no? Claro. Que para nosotros es Lucho, y era tan buen tipo que Lucho le cabía muy bien, muy bien. Escuchamos a Liliana Herrero y Juan Falú en Vida la de Lucho, Vida la de Lucho.
Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666-8400. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. El Teatro Payró presenta Huellas de Haroldo, una obra dedicada a la figura del escritor Haroldo Conti. El fantasma de Conti regresa al lugar donde fue secuestrado para terminar su último cuento. Escrita y dirigida por Alfredo Martín y la actuación de Marcelo Bucosi y gran elenco. Viernes, 21 horas, Teatro Payró, San Martín 766. Entradas en la Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. La patria no se vende, vuelve a la Carbonera con una propuesta distinta. Todavía cantamos, todavía pedimos. A 50 años del golpe, el espectáculo de Radio Café Concert que lidera Carlos Polimeni suma como invitados a Liliana Herrero, Pedro Rossi y Juan Falú. La patria no se vende te invita a abrazarte con otros en una velada histórica donde la emoción será el gran hilo conductor. Jueves 26 de marzo, 21 horas, en La Carbonera, Carlos Calvo 299. Todavía soñamos, todavía esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Entradas por Passline. Memoria, verdad, justicia y radio. Carlos Polimeni, AM530. .34, progresamos con nuestro programa especial de este 23 de marzo de 2026 con Marina Glesser y Juan Falú aquí en el piso. Estamos hechos y transidos de emociones. Hoy es un día de muchas emociones combinadas, ¿no? Para una que es un poco maricona, vamos a decirlo así mal y pronto, ¿no? Sensible por demás, entender que la sensibilidad es un poder y no una debilidad.
¿no? Y que en estas épocas, para estos tiempos, quienes atravesamos o nacimos en plena dictadura cívico-militar, es no solamente un acto de memoria colectiva, sin ponernos autorreferencial, cómo cada uno atravesó eso que nos pasó a todos los argentinos y a las argentinas, y cómo llevarlo a que las nuevas generaciones también comprendan aquel símbolo, como decía Juan, del nunca más, ¿no? De esto no nos tiene que suceder nunca más, porque bueno, responsabilidades en esta búsqueda de construcción de justicia todavía no están todas juzgadas, ¿no? Es verdad, nos hacen falta más elementos de la memoria, de la verdad y la justicia. Como arrancamos, con Juan Falú narrando y pensando en voz alta, y como flotan muchos temas en nosotros, es bueno también en estos días de memoria y de recuerdo pensar en esta síntesis que se da sola cuando hablamos de estos temas. Somos nuestros padres, somos la memoria de nuestros padres, los presentes y los ausentes, de nuestros padres y de nuestras madres, de nuestros ancestros, y también somos responsables de nuestros hijos, de nuestros nietos. Así es. Del tiempo por venir. Somos herederos de un tiempo ido y responsables de parte del tiempo por venir. Respecto a esto, es tal vez importante marcar que la sociedad argentina ha ganado muchas batallas contra el olvido, contra la desmemoria y contra la injusticia, que no nos podemos agotar en la cuenta de lo que falta, sino también saber todo lo que ocurrió de bueno al respecto, con tropiezos, con idas, con vueltas, con reinicios, con inicios, con faltas, con ausencias, pero una memoria activa en esta sociedad, que es la que luce ahora en las calles. ¿Se puede tocar música divertida, Juan Falú, pensando en nuestras historias? No sé si divertidas, pero yo no eludiría la posibilidad de músicas llegadoras por su fuerza, inclusive por la idea del vértigo, ¿no? Es decir, hay temáticas que desde una energía que suelen tener algunos géneros musicales, digamos, está bueno hacerlo, como qué sé yo, en la cantata, supongamos, de Santa María de Iquique, había temas melancólicos y temas así muy, muy fuertes, ¿no? Pero no alegres. Creo que la alegría es una celebración, una fiesta, y esa la tenemos que reservar para cuando ocurran los hechos que tienen que ocurrir, que son la justicia social de una vez por todas. Me quedé pensando en la cantata de Santa María de Iquique: vamos mujer, partamos para la ciudad, todo será distinto, ya lo verás. Sí, por ejemplo, un obrero esperanzado que le dice a la mujer vamos, y se encontrará después con igual no estoy del lado de la melancolía como algo compulsivo, de la solemnidad, digamos, que se parece mucho a la pose, ¿no? La retórica o lo discursivo, o tampoco con las canciones que son explícitamente muy supuestamente alumbradoras, porque son muy explícitamente politizadas, pero artísticamente tal vez están en falta. Entonces, la canción panfletaria, decís. Exacto, el panfleto, sí. La canción hecha a panfleto le hace daño al panfleto. Y a la canción al mismo tiempo. Y a la canción al mismo tiempo, pero exactamente. Mirá lo que son las cosas, ¿no? Hubo un momento en Si se calla el cantor, de Horacio Guaraní, por ahí se transparentaba un poco de esto de la canción directa, etcétera, etcétera. Ha pasado el tiempo. Rubén Rada, escuchando esa canción, escribió otra canción que se llama ¿Quién va a cantar? Ha pasado el tiempo. En el último Cosquín, alguien que se suponía que no cantaba esas canciones, como Teresa Parodi, la cantó al final de su actuación. Y entonces lo que podría aparecer en la voz de Guaraní, por ejemplo, un panfleto, una canción festivalera, una canción para arriba, aunque decía un montón de verdades. Sí que decía. Si se calla el cantor, calla la vida, etcétera, etcétera. Y no nos callen a los cantores. Con el paso del tiempo se convierte en otra cosa. Mira, me acordé mientras escuchaba en relación a este tema, ¿no? De qué es cómo decir lo que se quiere decir, digamos. Me acuerdo que una vez Pepe Núñez me dijo: mira, Juan, me cuesta mucho, quiero hacer algo para tu hermano, pero me cuesta muchísimo, porque además lo conocía y teníamos una relación muy cercana a nosotros, y eso le hacía más difícil la cosa. Pepe Núñez, el de los hermanos Núñez. Sí. Pero escribió algo, y mira con qué sencillez. Terminó escribiendo. O sea, no dice nada de lo que uno
supone que hay que decir, digamos, de lo explícito. Dice: mi amor, qué gran dolor, ¿dónde andarás? Tan solo soy un loco adiós. Dame de beber, remanso azul. Dame de beber, cicatrízame este dolor. Remanso azul, ¿dónde andarás? Vos sabés que es para tu hermano, claro, y por eso la trajiste acá para esta tarde, ¿no? Y tiemblo cada vez que la... Sí, la traje, sí. Los hermanos Núñez escribieron la chacarera, la del 55, ¿no? Exactamente. En cambio, otro poeta tucumano, y esto también lo traje, porque esto sí dice, de un modo directo, pero con alta poesía, ¿no? Con alta poesía. Es Néstor Soria, claro. El Poli Soria. A los pocos días de la muerte de Bussi, él escribe esto. ¿Querés que lo lea? Sí, ¿querés que lo lea yo? Como vos sí, léelo vos. ¿Querés tocar y yo leo o yo leo? Sí. No tiene música, pero yo voy a tocar algo. Hecho piltrafa y extraviado el rumbo, ha muerto en soledad el genocida. Y en mi provincia oigo cantar la vida, aún la que cegara su tiro inmundo. Pudo sortear la cárcel de los hombres, mas no los cepos de la hedionda tumba, allá donde el delirio se derrumba y perece el poder y sus horrores. Pido a la tierra que se vuelva yerma y expanda sobre el túmulo un invierno, que no fecunde sus gérmenes el cieno, porque le niegue el sol su luz eterna. El genocida va, llevando sucia gloria. Lo han de juzgar ahora nuestros muertos, que habitan el altar de la memoria. Lo han de juzgar ahora nuestros muertos, que habitan el altar de la memoria. El texto se llama A un genocida muerto, Néstor Poli Soria, su autor. Es impresionante, espeluznante. Tal vez deberías musicalizarlo, ¿no? Tal vez sí, pero viste que hay textos que son contundentes como textos, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con músicas, hay músicas que dicen mucho desde la pura sonoridad. Adiós Nonino, por ejemplo. Por ejemplo. De Astor Piazzolla, que tiene una letra que escribió después el Adia Blasque, claro, pero que sin la letra trascendió la música. Y dice, la música dice, obviamente que dice. En tu sonido, en el sonido de la guitarra, vos sos un guitarrista extraordinario de la historia de la música popular en la Argentina, sos director de carreras de música, has ideado planes de estudios, tenés centenares y centenares de alumnos que agradecen que en este mundo haya existido Juan Falú. Tu sonido, el sonido de tu guitarra, el sonido que vos le sacás a las guitarras, pero que es tu sonido porque cambian las guitarras y tu sonido permanece, ¿de qué elementos está nutrido? Vos naciste con la suerte y la desgracia de ser Falú. Quiero decir, había otro Falú, Eduardo Falú, que es un maestro de maestros de maestros de guitarrista. Me pasé la vida persiguiendo el sonido de Eduardo Falú. ¿Y lo alcanzaste? No, pero alcancé la paz con mi propio sonido.
¿Encontraste tu sonido tratando de encontrar el sonido de tu tío? No, lo encontré viviendo. Lo que pasa es que es una mochila pesada y uno sabe que está expuesto o estuvo expuesto a la permanente comparación, pero creo que insistí tanto en mi vida con tocar la guitarra, con recorrer territorios, tantos que ni me acuerdo dónde estuve. ¿El exilio te metió la música brasileña en la guitarra? Sí, aunque no lo haya planificado, pero era imposible que no me impregne de esa música, imposible. ¿Vivir en Buenos Aires te metió la melancolía del tango, a vos, tucumano? Mira, en realidad, cuando yo conocí a la que fue mi primera esposa, ella escuchaba mucho Piazzolla. Y yo vivía en Tucumán, había venido una sola vez a Buenos Aires, y ella me decía que Piazzolla representaba cabalmente a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y yo me fui dando cuenta de eso a medida que lo escuchaba Piazzolla y que vivía en Buenos Aires, ¿no? O que venía a Buenos Aires. Pero el otro tango, el que lo precede, ya era un mensaje familiar para los provincianos, ya lo era. Vos como mendocino lo debes saber porque... Sí. Yo tenía un abuelo bandoneonista que tocaba tango. En todos los pueblos hay bandoneonistas, hay cantores, en todos los bares hay mozos que cantan tango en las provincias. Y la radio. Y la radio, pues, pero además hay algo muy, muy interesante y es ese provinciano que nunca deja de ser provinciano, pero que se mimetiza como una suerte de compadrito arrabalero cuando emprende un tango, ¿no? Claro. Entonces yo he visto personajes en Tucumán que eran porteños de arrabal, digamos, a la noche, pero le salía el tucumano en cualquier momento, ¿no? Claro, además la influencia de la maquinaria del cine durante mucho tiempo, las películas de Gardel, las películas de Hugo del Carril. Sí, la fuerza de una Buenos Aires muy potente que, si bien generaba animosidades provincianas, porque eso es cierto, siempre fue algo como admirado, ¿no? Admirado, sí. Tocás y cantás tonada del viejo amor, ¿no? De Falú. Sí, y en mis recitales últimamente casi siempre hago algo de Eduardo Falú. ¿Querés hacer algo acá como si esto fuera? Es que yo lo hago para invitar al público que cante, así que van a tener que cantar ustedes. Bueno, si tenemos posibilidades un poquito. Si no, imaginá. Me doy cuenta cómo, bueno, hablando de memoria, cómo en la canción también anida la memoria, claro, ¿no? Sí. Y qué importante que es. Mira, yo toqué 101 veces en el 2025. ¿101 conciertos hiciste? Sí, es una barbaridad. Pero me di cuenta que la demanda que se me hacía para tocar, muchas veces eran lugares pequeños, y yo le dije que sí a todo, o a casi todo, porque me di cuenta que esa demanda tenía que ver con la coyuntura histórica que estamos viviendo. O sea, que hay un segmento de la sociedad que necesita cobijarse en algunas referencias, digamos. No digo que sea yo, pero uno es portador, por ejemplo, de esas canciones. Y vos lo sos, como Teresa Parodi o Liliana Herrero, tanta gente que puso el pecho y puso la obra. Sí, y bueno, estar aquí presentes, vivos artísticamente, también es... por eso te digo que alcancé la paz, en ese sentido. Y, a ver... Falú toca Falú. No. Y nunca te dio vida en la arena. Me escribía, el tiempo lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar.
El tiempo lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Bueno, si esta fue tu persecución del sonido de Eduardo Falú, yo creo que acá lo alcanzaste. Acá alcanzaste a tu tío Eduardo Falú. Pasa lo mismo con Yupanqui. Perdón, quiero recordar que la canción es de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, sí, el autor de la letra, claro, de Jaime Dávalos, y el erotismo de esta canción en los años 60 partió las aguas. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Era una imagen muy poderosa. ¿Sabes que hay un gran escritor español que en su libro de memorias cuenta, se llama Juan Cruz, el escritor español, el libro de memoria se llama Siempre me pediste que te contara estos días, o una cosa así, que cuando los jóvenes en pleno franquismo, en los años 60, escuchaban estas canciones del folclore argentino en España, en toda España, sufrían espasmos de entusiasmo. Había un lenguaje ahí y un erotismo que en la monacal España franquista estaba completamente prohibido, y que se colaba en algunas canciones del folclore argentino que hicieron roncha entonces. Sí, o como Trago de sombra. Dame a beber de tus ojos 2 tragos de sombra de tu corazón. Extraordinarios, pero íbamos por Yupanqui. Y que el sonido yupanquiano también es un gran objetivo a lograr por muchos guitarristas del mundo. Sobre todo del mundo que lo vio más frecuentemente, como Francia. Juan Falú es el director del Festival Guitarras del Mundo, que durante muchos años ha traído a Buenos Aires colegas del instrumento de todas partes, además de propulsar las relaciones con los guitarristas locales, ¿no? Ser un gran guitarrista argentino, si lo pensamos un poco, ¿no?, es pertenecer a una élite de guitarristas del mundo. Viste que en el Festival de Guitarras del año pasado se restauró y se reestrenó una película de un italiano sobre las guitarras argentinas. Antonio Cervi, sí. Que siendo italiano... Que se nos fue, un gran tipo, gran persona. Pero notó que si en Argentina hoy viven 50 millones de personas, es posible que haya 15 millones de guitarras. Después gente que las toca bien, mal, que las tocó alguna vez, que quisiera tocarla, guitarreros, guitarristas, etcétera. Pero, digo, la base de guitarras en Argentina y de guitarristas es muy grande, en el mundo también, y pertenecer a los más reconocidos es pertenecer a una élite del mundo, ¿no? Digo élite. Sí, lo que pasó en nuestro país es que se agrandó mucho el universo guitarrístico, digamos, de quienes tocan realmente muy bien la guitarra, ¿no? Porque, o sea, tocar muy bien la guitarra era algo que se identificaba. En tal lugar es fulano, ¿no? O en tal provincia es fulano. Ahora hay muchos guitarristas buenos, y eso yo lo sé muy bien por el festival y porque ando mucho por nuestro y por país. El Instituto Manuel de Falla. Sí, por la docencia. Hay muchísimos guitarristas realmente extraordinarios. Es un país
curiosamente amoroso con la guitarra, ¿no? Y guitarrero, sí. A mí me gusta decir que de a guitarra se hizo la patria. La patria se hizo a guitarras, es lindo. San Martín tocaba la guitarra y dicen que aceptablemente bien, además. Dicen que estudió con Sor, que era como un emblema de la guitarra que empieza a universalizar, ¿no? Que empieza a ser aceptada en el mundo académico. Y la guitarra española, que en realidad venía de las guitarras del mundo árabe, ¿no? Bueno, todavía es necesario que España, en todas sus regiones, asuma esa... Reconozca que no es el inventor de la guitarra. No, y asuma la enorme influencia mora y que está más clara en la fusión que se produjo luego con lo andaluz. En el flamenco. Decía este elemento, lo árabe, la cultura musulmana, etcétera, etcétera, porque los falú vinieron de ese universo y tanto en tu tío como en vos flota algo que debe tener que ver con las tradiciones asiáticas del Medio Oriente. Bueno, posiblemente haya algo que yo lo tengo escondido, excepto... Cuando tocas con Mogileski. No, ahí hay algo semita que evidentemente nos hace sintonizar, ¿no? Judío y árabe. Pero digo, lo que tengo más explícito yo de la cultura árabe es la comida. ¿Te gusta el kepe? Y la cocino. Ah, qué rico. Sí. La cocino y me jacto de haber aprendido. Sí. Y ahí está la memoria también, ¿no? ¿Y cómo? Pero, porque ¿qué te parece? Uno cocina casi como acompañado por los aromas de la infancia. Y cualquiera puede pensar que las cosas que más nos gustan, así sea el quepe, una mandarina, una empanada, el sabor de los chorizos, lo que fuere, siempre tienen en nuestro cerebro una evocación de la infancia, de las primeras veces. Sí, el helado de dulce de leche, lo que fuere. Mal que le especie a las redes, la memoria siempre está. Sensorial, ¿no? La sensorial y la compleja, eso, sí, de placer y displacer esa primario. Mezcla de la imagen con lo sensorial, con un olor, ¿no? Con un movimiento, una gestualidad, la abuela en el mortero, por ejemplo, y los olores que salían de cada plato, ¿no? Durante el proceso de la... ¿La abuela de dónde había venido? La abuela Falú era siria. Y la abuela de la rama materna, como mi abuelo del materno, del Líbano. Es decir, que tenés sangre árabe por donde se te busque. Tengo 100% sangre árabe. Y eso también es interesante en el mundo de hoy. La cruzada imperial estadounidense. Es peligroso, es más que interesante. Sí, es un poco más peligroso que interesante. Pero siempre fue peligroso. Yo cuando viajo a Estados Unidos tiemblo. Tengo miedo que se den cuenta que no los quiero. Bien, pero te dejan entrar. A Liliana Herrero una vez no la dejaron entrar. Por ejemplo, a Estados Unidos. Bueno, yo ahora viajé a Japón y hice escala y solamente estaba de tránsito en Estados Unidos, en un aeropuerto, ¿no? Pero igual hay que tener la visa. ¿Fuiste a Japón a qué? A tocar, hace un mes. ¡Wow! Sí, di 5 conciertos hermosos. ¿En Kioto? ¿En Japón? En Tokio, Nagoya y Okayama. Nagoya y Okayama, no sé. ¿Y qué tocas cuando tocas en Japón? ¿Lo mismo que tocas en un concierto? Sí, claro, yo tengo un único repertorio que es amplísimo, pero es de música argentina. Recuerdo que en un festival en Francia grabaste en vivo un disco en que tocabas tango, además de eso. ¿Le sumabas a tu repertorio habitual? Bueno, es que cuando Eduardo Falú, siendo un guitarrista folclórico, grabó Niebla del Riachuelo y Caminito, y yo esos 2 tangos los toqué, porque era la época de la reverencia incondicional al ídolo artístico y familiar, ¿no? Al ídolo, pero Falú. A mí me gusta mucho el tango, la verdad que me encanta, y a veces me cohíbo un poco porque me doy cuenta que no toco según los mandatos estilísticos de un guitarrista tanguero, porque en el tango mandan mucho los estatutos, digamos, ¿no? Sí, hay mucho protocolo. Existió Grela.
Claro, ¿no? Pero así, un tanguero ya en las formaciones orquestales ni hablar, está el tango al estilo Guardia Vieja, al estilo Canaro, al estilo Pugliese, al estilo Troilo, al estilo Di Sarli, Salgán, obviamente, Piazzolla, y hay como códigos que se mantienen y se respetan. En el folclore somos un poco más desprolijos, si se quiere, y en cierto sentido esto me puede generar mucha controversia y críticas, pero creo que en cierto sentido eso te genera más libertad. Claro. Porque en el folclore conviven la tradición y las ideas más osadas, conviven. A veces no conviven muy bien, pero están ahí. Pero conviven. Pero están metidas en el mismo lenguaje, ¿no? No es como Brasil, donde lo tradicional y lo nuevo tiene una convivencia pacífica, armoniosa y un común denominador que es MPB. Acá todavía separamos folclore de tango, tradición de modernidad, estamos como en una permanente pelea. MPB es música popular brasileña, un sello que engloba, falsas dicotomías, que engloba los géneros. Ahora, sí, el problema para mí es que no son falsas, porque por algo acá se habla de grieta. Ahora, obviando lo que puedan decir, ¿tocás un poquito de Niebla del Riachuelo? Sí, cómo no. Viste que hay guitarristas con gestualidades muy diferentes entre sí. Sí. Hay algunos que tocan y parecen que están sufriendo mucho. Sí. Otros que tocan muy relajadamente. Unos que gesticulan de forma permanente. Sí, hay hasta orgasmos. Sí. Hay algunos guitarristas orgásmicos. Están los héroes de la guitarra. Vos tocás muy concentradamente mirando tus propios dedos y mirando el instrumento. Creo que una cosa de educación, yo diría cultural, un poco familiar también, y que para mí se resume en la expresión sobriedad. Yo soy muy convencido de que la sobriedad es un valor importantísimo cuando se ocupa un escenario. Y estoy absolutamente distanciado de asumir como personajes, digamos, para llegar más, o gestos o recursos secundarios al arte propiamente dicho. Y eso incluye gestualidades, hasta discursos, ¿no? Posiciones discursivas. Entonces defiendo
cada vez más, porque fue como un crescendo eso de que la imagen empezó a ser tan preponderante en la recepción por ejemplo, de la música, que bastaba con escucharla. Bastaba con escucharla y cerrar los ojos. Ahora parece que hay que abrir los ojos sí o sí, porque la imagen es muy importante. Entonces fue un crescendo de la escena, digamos, la escenificación del artista. El concepto de show lo detesto. Detesto que se use la palabra show, porque cuando nosotros empezábamos a actuar y hacíamos nuestros caminos, voy a hacer un concierto, un recital, por ahí un espectáculo que ya era grandilocuente, ¿no? Pero show para nosotros era las puestas de las calles Broadway en Hollywood, o en Hollywood, ¿no? Y cuando yo escucho acá, tenés un show, digo, no tengo un show, tengo un concierto, tengo una presentación, tengo un recital. Y eso también tiene que ver con la sobriedad, porque es como es una pose. Sí, o cómo representan y hacen performativa la realidad las palabras, ¿no? Porque, digo, son sinónimos. Sí, no quiero ahondar en ese tema porque estoy como enojado con la cuestión de... Identitaria, cultural. No, con la cuestión de lo discursivo, porque lo he visto mucho, sobre todo en sectores progresistas. Claro, sí, yo también lo he visto. Mucho lo discursivo que termina siendo inocuo. Entonces, cuando uno vive esta realidad, y a mí me agarra un enojo, pero que me incluye, porque yo también tengo un discurso. Para quien no lo hubiera pensado, el gran guitarrista español andaluz Paco de Lucía, cuando tocaba con una sobriedad absoluta. Y si uno ve un éxito de Paco de Lucía por los Gypsy Kings, ve un montón de gitanos haciendo ruido, moviendo las manos, con percusiones, qué sé yo, como variando una cosa que debería ser la esencia, ¿no?, de la música que está tocando, para reemplazarla por una cosa que pide el show, el espectáculo, las cámaras, la televisión, las redes sociales, pero que no tiene que ver con la profundidad, y a veces podría parecer que atenta contra la profundidad. Es decir, nos impide pensar, sensibilizarnos, y nos tiene pendiente de cómo mueve las manos alguien o cómo palmea, ¿no? Exacto, muchos ejemplos de la sobriedad con un enorme caudal artístico. Yupanqui, Eduardo Falú, Suma Paz, o Jorge Cafrune, que era muy popular, muy querido, era sobrio. Los músicos cuyanos, por ejemplo, que hacen una cosa portentosa con esas guitarras, pero tienen el mismo gesto desde el principio hasta el final, y están concentrados en lo que van a tocar, aman lo que tocan, y lo que se transmite al final es arte puro. Claro. El otro día estuve con Zuleika Esnal haciendo un recital sobre su novela Amelia, y yo hice unas ilustraciones musicales. Invitamos a una hija mía a que dibuje algo durante ese... Que dibuje en vivo. En vivo. Y yo la miraba de refilón a mi hija, ¿no? Fue la primera vez que hicimos eso juntos. La miraba y vi esa concentración en lo que hacía, sí. ¿Cómo se llama? En la pantalla. La lámina, no, el bastidor. En el bastidor. Esa concentración para que se ilumine una mujer que está con un pañuelo, por supuesto, se trataba de una jornada vinculada a esto que recordamos, y me encantó ver eso, me emocionaba mucho. El artista concentrado en lo que hace y no en cómo va a llegar, qué devolución va a tener, si va a ser aplaudido, ¿no? Entonces, todos son temas lindantes con una especie de posición filosófica, ¿no? A ver, ¿qué es lo que se aplaude, el arte o al artista? Y muy actual, es un debate muy actual en la actualidad, y trasciende todos no solo el arte y la cultura, trasciende la política, ¿no?
Sí. El arte y el artificio, digamos, también, ¿no? Sí. La pose, ¿no? La pose. El artista y el entretenedor, que digo, yo creo que casi todo el mundo debería buscar. El encantador de serpientes, y el falso profeta, el predicador. Claro, el vendedor en los colectivos, el predicador de feria. Claro, pero ese por lo menos es un artista que está... Callejero. Claro, está haciendo lo mismo que los malabaristas en los semáforos. Los admiro profundamente. La verdad que los admiro profundamente. Pero sí, tengo como una pelea con eso. Bueno, de no haber mediado el mundo del vendedor de mercadería falsa, no sería Milei presidente, ¿no? Haber mediado... Bueno, ese es un ejemplo ya, claro, el ejemplo más... El charlatán, el que patético, te está mintiendo, claro. Sí. De no haber cundido eso como una de las formas, no tendríamos a Milei presidente ni a Trump presidente. Charlatán de feria. El charlatán de feria, ¿viste? Por ahí parece una imagen del pasado, pero en las antiguas ferias, en los antiguos mercados, había un tipo que te vendía un jarabe que te hacía crecer el pelo al otro día, y decía tantas cosas y lo decía tan bien y mostraba tantos ejemplos que la gente compraba el jarabe porque el tipo era un charlatán. Bueno, los pastores evangélicos tienen mucho eso, ¿no? Sí, los habrá de toda laña, y también los pastores católicos o musulmanes, no sé, no es un asunto solamente del evangelismo, pero eso se nota mucho, ¿no? Digo yo, si eso no hubiese sido traficado hacia la política, no sería tan grave como lo es. Y a lo mejor los escenarios son siempre un lugar, independientemente de que el artista cree que no hace política, en que lo político aparece. Tal vez la política, que está tan cuestionada, y creo que está cuestionada por sus propias falencias, eso sin duda, me parece que ese es en el debe y el haber de la política, me parece que hay que cuidar mucho eso, ¿no? Es que la política tenga una sintonía entre el discurso y la praxis, ¿no? El decir y el hacer, ¿no? Que no haya tanto trecho que tenga una entre sintonía, el dicho y hay que ser como riguroso. La política, yo sigo creyendo en el sentido que se le daban a la política a los griegos. Sigo creyendo en eso. O sea, es como una cosa virtuosa, tiene que ser virtuosa, ¿no? La polis política, el arte de los ciudadanos. Polis, ciudad, política, el arte de combinar esos elementos. El ágora, la plaza donde todo se discutía, con un elemento que es que los griegos tenían derecho a la participación en democracia todos si eran ciudadanos, pero conservaban los esclavos. No es un asunto menor a la hora de estudiar cómo fue el asunto. Viste que hay una canción de Mariana Walsh que le gustaba a Perón, que se llama la del 45, que dice: ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos cuando el que te dije salía al balcón? Es un tango. Es un tango. Una vez le preguntaron a Perón y dijo: bueno, yo lo tomo como que ella denunció que no me puede nombrar. Cuando el que te dije salía al balcón, no cuando Juan Domingo Perón o el presidente salía al balcón. No cuando Juan Domingo Perón salía al balcón. Y a partir de eso, cuando escuchamos la del 55, podemos creer que es una chacarera sobre el golpe de Estado del 55. No lo es. El 55 es una dirección de un boliche en Tucumán, ¿no? Así es, y un número que se acertó en una quiniela. Eso es. Este es Juan Falú haciendo la del 55.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario, sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale, siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 sale a la calle. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido. Este 24 de marzo, transmisión especial por la memoria de los 30.000. Móviles en vivo, entrevistas y una programación especial durante toda la jornada. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Desde las 12 del mediodía y hasta el cierre de la marcha, te acompañamos desde nuestro estudio móvil en Chacabuco y Avenida de Mayo. El 24 en la plaza, AM530, la radio de las madres. Dice presente. Historia siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. En coraje, bayoneta del cansancio, cruzaremos de algún modo, en pelotas como sea,
como los antepasados, como el indio maltratado, mejor libre nunca esclavo. Mis hermanos, ya cruzamos, ya cumplimos, ya cumplimos. Mejor libre, nunca esclavo. Nunca esclavo. Van las patrias por la cima, van las patrias por encima. Blanca hazaña, y el testigo de la altura. Y hoy nos damos el gusto de Juan Falú aquí en vivo en nuestros estudios. Recién hablamos con Juan Falú de San Martín y de sus uñas de guitarrero. Esta es una canción de Juan Falú para el general Don José de San Martín. Así es. Inspirada en ese bando que lee al ejército de los Andes antes del cruce. Seremos libres como nuestros hermanos los indios, aunque tengamos que vivir en pelotas, esa idea, ¿no? Siempre libres, nunca esclavos, y andaremos en pelotas como nuestros hermanos. Si es necesario, ¿no? Y después esa idea del comienzo, ¿no? Hay que ir a combatir, hay que arreglárselas para cruzar la cordillera, ir y combatir del otro lado. Sí, no, eso es algo impresionante. El otro día no sé con quién hablaba sobre... con un luthier que es muy inquieto y lector, y me dijo que él sabe dónde está la guitarra que tocó San Martín. ¿Y dónde está? Me nombró a un coleccionista, ahora no recuerdo el nombre, pero no en Argentina, me parece que en Francia. Claro, porque seguro que se llevó entonces, a Julio Schumer su guitarra, San Martín, claro. Claro, y seguro que la llevó al cruce de los Andes. Claro. Y más de una guitarra debe haber ido ahí. Seguro que así, ¿no? A veces no dimensionamos la importancia de San Martín en el mundo. Cuando se estudia la historia de la fotografía, Daguerre, el que inventó el daguerrotipo, que cobraba por eso, sacó unos pocos al principio, en 1850. Estamos hablando a mediados del siglo XIX, y uno de los retratados fue San Martín. Es decir, la única foto, que es un daguerrotipo que existe de San Martín, es porque lo eligieron por famoso. Claro, mira. Ahora, este tema de que un personaje, un prócer, toque la guitarra, es realmente importantísimo, porque creo que viene bien, es saludable imaginarse a un prócer o a un desaparecido o a una desaparecida como una persona que sentía, que tenía una vida cotidiana, que tenía sus alegrías, sus brindis, que cantaba, que se enamoraba, que escribía poesía. San Martín bailaba, jugaba al ajedrez, hacía otro creo montón. Que hay que empezar a reconfigurar, digamos, la vida cotidiana de las personas que no están. La humanidad, ¿no? Exactamente, ese lado sensible, ese lado que nos empareja. Seres humanos. ¿No? Exactamente. Por ejemplo, y yo lo digo pensando justamente en las guitarreadas que tuve en Tucumán con compañeros o compañeras que no están. Con Lucho, tu hermano, ¿también guitarreabas? Él era mayor que vos. No, menor. Era menor que vos. Menor. ¿Vos lo introdujiste a la militancia política? ¿Él te introdujo a vos? ¿Fue mutuo? No. Creo que siguió de alguna manera los pasos de sus hermanos mayores, que yo y una hermana mayor. ¿Iban a qué facultad? Filosofía y letras, yo y él también. Yo estudiaba psicología, él historia, y mi hermana mayor, que hoy es una feminista notable, que se llama Ana Falú, ella estudió en arquitectura. No quiero preguntarte si es verdad que te hiciste peronista porque te dejaban comer empanadas en las peñas, ¿no? No, porque van a pensar que es en serio. Hay un montón de amigas y amigos interactuando con nosotros en la cuenta de WhatsApp de la radio. Leo algunos mensajes simplemente
para cultivar la onda del programa. Qué tarde cálida y maravillosa, dice Silvia, nos escribe desde La Matanza, con Juan Falú, regalándonos su arte tan profundo y auténtico. Gracias por tantas emociones y reflexiones que nos ayudan a pensar, a sentir y a transitar este tiempo nefasto. Reinaldo Pandolfi dice, este programa con el ídolo de Falú dice a las claras que aún debemos tener esperanzas. Con el acercamiento de pseudos progresistas verborrágicos, dice Edgardo. Muchos. Chantunes que se creen, como diría la filósofa Lemoyne, vacas sagradas y lo único que son privilegiadas y aburridas, además de cínica. Porque mucho desdén tiene la progresía, ¿no? Y si fueran tan, esa inteligencia fuese tan ese pragmatismo fuese soberbio, pero no, en la práctica no condice con lo que esa magnificencia discursiva, ¿entendés? Es verdad. Dice Eduardo Palmieri, quizás Juan no se ha dado cuenta, pero su tema, como el aire, para mí es el espíritu de nuestros desaparecidos. Gracias por él, escribió esto. Qué emocionante. Tremendo. Después de vida, la de Lucho, supongo. Mi abuela materna, Jadille, era bereber del Magreb, Argelia. A mis 85 aún conservo su tajín y lo uso tal cual me enseñó. Nos está escuchando de La Plata. ¿Qué es el tajín? Bueno, el tajín es hay un utensilio de cocina que es ese con la base y la tapa cónica, que es como una tajinera para hacer el tajín. Pero el tajine también es una pasta de sésamo que se usa para el puré de garbanzos y el puré de berenjenas, que es insustituible, indispensable ahí. No sé exactamente al cual, pero siendo magrebí creo que está hablando de ese utensilio de cocina. Bien, la patria también es la comida. Perdón, Carlos, atonada un viejo amor, que cantó hace un rato Juan Falú, y a trago de sombra, sumale por favor Rosa de los Vientos, una samba con una poesía y música exquisita. Perdón por los mensajes, no siempre puedo escuchar a Falú en la radio. Mandó muchos mensajes. Nos dice Carlos desde Salta. Siempre interesante este programa. Un comentario muy hermoso, el de mucha gente. Buenas tardes, Carlos y Marina, gracias por estar ahí. Tuve la suerte de conocer personalmente a Marina, compartimos 2 o 3 palabras el año pasado, Emanuel Luque, y lamento no haberte agradecido por formar parte de la memoria histórica viva de aquellos años de plomo y que sigas mostrando tus emociones cada vez que un tema toca tus fibras. Los mensajes que mandé arriba eran respuestas, porque grabó varios mensajes a otros oyentes, y con respecto al maestro Falú no tengo palabras. Es inabarcable para mí el vocabulario. Claro, está bueno. Las palabras. Las palabras y el valor simbólico de las palabras. A propósito de eso, 15-28 de un día lunes. Hoy es la precuela del 24 de marzo, es un día no laborable. A las 7 de la tarde, Marina Gresser, ¿qué tiene para hacer? Están las locas de los lunes, porque hoy es lunes, Carlos, como vos bien lo decís. Las locas de los lunes, nos juntamos todos los lunes en este lunes y cada lunes a las 19 horas en San José 1111, donde hoy lleva presa y proscripta Cristina Kirchner 279 días. Mañana serán 280, justo redondo, qué casualidad. Hace 279 días que Cristina Kirchner, nuestra compañera, está presa y proscripta, así que las locas de los lunes, no importa que seas mujer, puede ser mujer, hombre o no binario o lo que sea, autopercibirte como quieras, y venir este lunes a las 19 horas a San José para decirle a Cristina que acá estamos todos los días, pero hoy lunes a las 19 horas están las locas de los lunes. Bien, esta mañana amanecí en San Telmo y estuve recorrida por San Telmo. Hay mucha gente paseando por San Telmo. Constitución queda al lado. A la que está paseando y tenga ganas puede hacer otra cosa, darse una vueltita por San José 1111. No está muy lejos, está al contrario muy cerca, y ser parte de un colectivo. No lo hemos hablado todavía, Juan Falú, pero dentro de 3 días, el jueves 26 de marzo, vas a participar de una función de nuestro espectáculo La Patria no se vende en La Carbonera. Casi no quedan entradas. ¿Cuántas entradas quedan? 8 entradas, ¿no? Del total del aforo del lugar, así que gracias a todos los que van a estar presentes. Liliana Herrero con Pedro Rossi va a ser parte también del espectáculo. Gran concierto. Pero el otro día, como estuvo aquí Liliana en la radio, nos pusimos de acuerdo sobre qué temas va a interpretar ella en el espectáculo. Nosotros no lo hemos hablado, lo podemos hablar ahora. Si querés, que tenés ganas de tocar en un espectáculo que va a tener relación con marzo del 76. Es como la cocina, estamos viendo la cocina del show. Sí. Del concierto. Bueno, creo que voy a incluir composiciones mías que tienen que ver con alguien que no está,
Tengo, aparte de la vida, la de Lucho que pasaste al comienzo del programa. Y sería bueno que la cantes el jueves, ¿no? Sí. Tengo una Vidala del que no está, que tiene letra de Teresa, que está dedicada al hermano de un muy amigo mío de Tucumán, que es un desaparecido cuyos restos fueron identificados en el Pozo de Vargas hace muy poco tiempo, en el Pozo de Vargas de Tucumán, ¿no? Tristemente célebre lugar donde los militares depositaban los restos de sus víctimas. Un bailecito que hice también con Teresa, que se llama Pañuelito sin adiós. El bailecito es para las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Sí, Pañuelito sin adiós. Es interesante porque el nombre original era Pañuelito del adiós. Después Teresa dijo, no hay adiós, vamos a ponerle Pañuelito sin adiós. Qué lindo. Y vieron que una de las consignas de esta fecha, de este 24 de marzo, es florecerán pañuelos, ¿no? Han florecido. Bueno, sí, el pañuelo, que siempre fue un símbolo fuerte en la cultura de los pueblos, en la nuestra por la samba también, ¿no? La samba que se baila con pañuelo, ¿no? Sí, claro. El gato también se baila con pañuelo. Claro, y cobró otra dimensión con esta imagen, ¿no?, de las madres. Agitando pañuelos, ¿no? Todo un asunto en la historia argentina. Agitando pañuelos, sí. Hay que agitar pañuelos. Como la samba inolvidable de los hermanos Ábalos, ¿no? Así es. ¿Querés tocar uno de esos temas ahora? Como una precuela de lo que vas a hacer. Bueno, el 26 también el que pasaste hoy, Bando. Una previa de La Patria no se vende. Este es el Pañuelito sin adiós. Pañuelito sin adiós, hay pañuelito del alma, no hay olvido ni perdón en el temblor de tus alas. Un nombre guardado está en tu blancura más blanca, bordadito en el dolor que no conoce distancia. Una madre te besó, besó el amor desvelada, besó la vida, besó también la libertad de la patria. La 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 la, no hay olvido ni perdón en el temblor de tus alas. Pañuelito sin adiós, jirón de luz en el alba, no dejes de iluminar los días de la esperanza. Un sueño que no murió, sigue volando en tus alas, el tiempo no borrará lo que está escrito en el alma. Una madre te besó, besó el amor desvelada, besó la vida, besó también la libertad de la patria. La 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 la, no dejes de iluminar los días de la esperanza. Hermosísimo tema, y nosotros vamos al contacto con las y los oyentes. Cristina en Gonet, cerca de La Plata, dice: estoy yendo para la marcha en La Plata y dándome fuerzas, escuchando al genio de Juan Falú en la radio hasta la victoria siempre. Sí, porque hay muchas actividades, ¿no? Está la vigilia, hay por demás actividades hoy de cara a mañana, ¿no? Es verdad, ya comenzó la vigilia en la Plaza de Mayo. Tenemos un móvil ahí, podemos ir en un ratito, o ya no lo tenemos. En todo caso, saben que hay una vigilia de 24 horas que comenzó ahora a las 14 en la Plaza de Mayo. Hola Poli, Marina, a todo el equipo, los saluda Graciela, la jubilada de la paternal. Qué bueno que esté el señor Juan Falú, gracias.
El gato se baila sin pañuelo, dice. Bueno, dice yo me acordé de la primaria que nos hacían bailar el gato con pañuelo. Debe haber sido la samba y en la intimidad, ¿no? No se baila con cualquiera. Es muy importante el artista que tienen invitados hoy en la radio, dice Ricardo desde Arrecifes. Este es otro gran programa indispensable para seguir encendiendo luchas en nuestra patria. Nos manda un fuerte abrazo. Silvana de Ramos Mejías, Falú es un enorme guitarrista, muy sobrio y un gran contador de historias. Lo vi en el CCK, en el Festival de Guitarras del Mundo, y en el teatro a él solo, con su guitarra, sobre un escenario inmenso, con el plus de que estaba Tati Almeida viendo el espectáculo, y a la salida tuve el enorme honor de sacarme una foto junto a los dos, un recuerdo que llevaré siempre conmigo. Maestro Juan Falú, dice Ana desde Lomas, siempre está presente su hermano junto a los 30.000, gracias por la autenticidad, tu cosmovisión de la vida, tu arte, tu música, tu posicionamiento político que alumbra tanto emoción, nos dice, por este programa. Sí, cuando pensamos en esta semana, aquí en la radio, en la M530, con qué elementos nutrirnos, sabiendo que mañana vamos a hacer una transmisión especial desde la Avenida de Mayo al 600, en un estudio especial, reportando lo que pasa mientras lo que pasa está ocurriendo, como lo hará la radio desde el mediodía hasta que termine la marcha. En la previa, que es para nosotros este 23, este día de cierta rareza, porque es un lunes, pero es un día no laborable para las administraciones públicas, que le permite a muchísima gente pensar en no trabajar y en hacer algo. Nos pareció, y ese algo puede ser estar escuchando la radio, o estar comiéndose un asado, o estar esperando y reuniendo fuerzas para marchar mañana. Nos pareció bueno un programa reflexivo con una personalidad como Juan Falú, que aúna en su propia historia buena parte de aquello que la sociedad reclama en los 24 de marzo, la memoria, la verdad y la justicia. En su caso, además, con su calidad artística, ¿no? En que la memoria, la verdad y la justicia están presentes en la obra, pero además están presentes en su voz y en el sonido de su guitarra. Cualquiera podría pensar en esas asociaciones, se hacen muy fácilmente, pero si somos lo que fuimos, si en nosotros está el ADN de nuestra propia vida, si portamos a nuestros ancestros, nuestros dolores, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras satisfacciones, cuando un artista se expresa, no hace falta ni subrayarlo, todo eso está, y está volcado en formas tan sublimadas a veces, que si no sabemos el contexto no entendemos de todo el texto. Recién Juan nos leía un texto sobre su hermano que no lo nombra. Pero al leerlo, cuando sabemos que es sobre su hermano, completamos el sentido, ¿no? Yo siempre luché mucho, hay una tendencia en la enseñanza en las facultades en general a separar la obra del contexto, pensando que la obra tiene que hablar por sí misma, que no hace falta explicar nada, que la obra es independiente. Y a mí siempre me pareció que entender el contexto aportaba un montón a comprender la obra. Es decir, que el Guernica es autoconcluyente, está claro. Uno ve el Guernica y ve todo. Pero si no sabe que era un pueblo vasco, si no sabe que era la aviación nazi, que si no sabe que los nazis les prestaron a Franco aviones para matar republicanos cuando recién comenzaba la guerra para que otros se callaran, si uno no sabe todo eso, ¿cómo entender la importancia de Guernica? O que Guernica nunca haya estado en España mientras Franco estuvo vivo por deseos del propio Picasso. Qué importante esto que decís, Poli, ¿eh? Por eso te decía la memoria como asunto pendiente, porque si vos no vas para atrás, para adelante, no podés tener esa posibilidad de análisis histórico de la propia experiencia, también y de la propia reinterpretación para lo que vas a contar y hacer y decir y decidir y proponer. Y si vivimos en un país tan hermoso como la Argentina, tan lleno de gente tan noble y tan culta que busca la cultura universal, pero no sabemos que Daniel Santoro pintó un cuadro sobre el bombardeo del 55, acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, en el primer hecho de la historia en que una aviación de su propio país atacó a sus propios habitantes que le pagaban el sueldo y con su dinero cimentaban el presupuesto del que salían las bombas que los mataron. Si no sabemos que eso ocurrió, porque está excluido de la historia, pero que Daniel Santoro, pintor peronista, pintó los bombardeos del 55 como Guernica pintó, como Picasso pintó en el Guernica los bombardeos sobre ese pequeño pueblo español que además visité cuando estuve ahí. ¿Para qué nos sirve el texto y el contexto? Acá también hay un texto y un contexto, Juan. Bueno, estaba pensando en el componente histórico en el arte, ¿no? Y de ahí me fui a la música de estos que generan las industrias musicales, y justamente
Lo que tienen esas músicas, que son una verdadera peste y herramienta de colonización, pero brutal, es que no tienen historia. Claro. Entonces no hace falta ningún contexto, no hace falta entender nada, es un atontamiento general y un aturdimiento y una obligación de tener que escuchar algo impuesto que es efímero, además. Eso, o sea, el negocio es lo efímero. Entonces, ¿qué contexto pueden tener? En lo inmediato, nacen, mueren. Exacto. Es la idea del consumo, ¿no? Lo efímero es valiosísimo para un mercado basado en el consumo. Una canción es como un vaso refrescante de una gaseosa. Exactamente, entonces justamente es un modo de ver también la banalidad y lo peligroso de ese tipo de ofertas artísticas que salen de industrias musicales muy poderosas o de monopolios muy poderosos y que justamente tienen un desdén por la memoria, por la historia y por lo tanto por esos contextos, ¿no? Claro, y comprender que es parte de un plan muy grande, que sí, hemos terminado llamando la batalla cultural, pero que existe desde siempre y que a partir del 55, no de la chacarera del 55 los hermanos Núñez, sino desde el golpe de Estado del 55 llovió sobre la sociedad argentina. Para los que no conocieron el atrás del tiempo que vivimos, siempre hay un tiempo detrás de este tiempo. Sabrán que acá no se tomaban gaseosas, que eran estadounidenses, que Estados Unidos hizo una campaña muy grande para que desembarcaran las bebidas que hoy son icónicas, que acá tampoco se comían hamburguesas, se comía quepe crudo, se comían asados, se comían choripanes, morcipanes si quieren, pero tampoco se comían hamburguesas con papas fritas. Eso fue un invento estadounidense, tomando unos elementos que venían básicamente hamburguesas de Hamburgo, de Alemania, de los marineros alemanes, trasplantado al negocio de la gastronomía, de lo que se llama la comida basura, rápida o barata, terminó desembarcando en la Argentina y ocurren procesos culturales que si no pensamos un poquito en que alguien que tiene una abuela que vino del Magreb o que vino del Líbano o que vino de Siria, un día termina fascinado no por la comida ancestral que durante miles y miles de años desarrolló una cultura y que por eso está lleno de sabores que el mundo busca y cree que es rico comer hamburguesas con picles. Que te dicen, pedimos una burga, te dicen. Bueno, pero que en lugar de espantarnos, nos fascine, o que en lugar de irritarnos termine haciéndonos complacientes, es parte de las batallas que se pierden. Claro que hay que perder batallas, está claro, pero hay algunas que serían las culturales, en que la gastronomía está en el medio y la música es completamente central, que nos gustaría que todo el mundo repensara. Aún, como vos marcaste recién, los organismos progresistas, aún las organizaciones que a veces no se dan cuenta de la profundidad y son capaces de cometer errores por no pensar dos veces, en la comunicación y en el hacer. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Ahí, cuando te subís al auto,
mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Hasta las 16, la tarde con Carlos Polimeni.
desventuras, dolores, tristeza, y eso redundó en una fortaleza, ¿no? Inclusive una fortaleza que a uno mismo lo sorprende. O sea, cuando uno recuerda, por ejemplo, y esto no es nada comparado con los tormentos que sufrieron las víctimas, ¿no? Pero el tema del exilio, por ejemplo, que sí lo he vivido, a mí me sorprende recordar cómo fue transitado, porque la verdad que eran situaciones como para andar en una especie de frontera entre la cordura y la locura, ¿no? Son situaciones realmente límites, fronterizas, y en esos tiempos en que uno estaba afuera y se iba enterando de los que iban cayendo, porque el exilio masivo por ahí fue en el 76 y las desapariciones y secuestros masivos fueron, yo creo que más concentradas en el 78. Entonces transitar ese periodo, a veces con un hijo a cuesta, en nuestro caso era un bebé, sorprende porque tal vez uno no se imaginaba con esa capacidad de una suerte de sobrevida, ¿no? No quiero revestir de heroísmo nada, porque siempre pienso que somos en definitiva privilegiados por estar aquí contando la historia, ¿no? Privilegiados sobrevivientes, pero notás también esa idea de Nietzsche, que lo que no te mata te fortalece finalmente. Sí, exactamente, sí. Yo pienso, y siempre pensé desde que supe la historia, en la fortaleza de tu mamá. Bueno, eso, por algo fue instituida como la reina de la familia. Y eso, por extensión, nos lleva a pensar en la fortaleza de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en un colectivo. Este fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, murieron 3 madres diferentes, casi todas de entre 95 y 100 años. Sí. Pensé en eso, ¿no? Como las madres que esperan, en un tiempo se van. Habrá un tiempo en que ya no quedarán madres y sin embargo quedará el ejemplo que dieron a la sociedad y todos aquellos que habremos heredado su lucha, o más o menos así, ¿no? Sí, perdón, me quedé pensando en mi vieja porque pensé que en una de ellas tenía aquí la letra de un vals que yo le hice, pero no la tengo. No la tenés. No la tengo. Pero le vamos a agregar una canción más de las tuyas, Juan, de las que elegiste para traer a la radio en este día, sabiendo de qué íbamos a hablar y de qué se trataba el programa, porque si hay pruebas de que el terror, el horror y la tragedia sublimados en el arte nos conducen a caminos mejores en la vida. Mira, voy a mostrarles un tema que es de Pepe Núñez y es de los menos conocidos de Pepe, pero para mí es de los mejores. Qué bueno. ¿Y de qué habla? De la memoria. Muy anterior inclusive al golpe esto. Mira en tus manos tu propio calendario. Cuenta en tus dedos cuánto te robaron. Te pido, mira en tus manos tu propio calendario. Mi lápiz de pueblo recuerda las cosas que a ti te robaron. La copla, los sueños, el niño sonriente que el hombre llevaba, el asombro, el paisaje y hasta la respuesta que tanto buscaba, que tanto buscaba. Mi lápiz de pueblo se vuelve cuchillo y corta del aire esta pena que duele.
mi lápiz de fuego no dice mentiras, si a él no le creen, ni escuchan, ni miran, ni escuchan, ni Mañana todos estamos ingresando en los últimos 2 minutos del programa. Tendremos un día especial en la sociedad argentina. Hay quienes piensan que es mucho marketing los 50 años y que entonces no somos nosotros. Creemos que todos los años han sido importantes, pero que el aniversario número 50 obliga a una reflexión. De hecho, cuando un matrimonio llega a los 50 años se hace una fiesta especial. O cuando pasa cualquier cosa que tenga que ver con un número redondo. El número redondo está, lo decía Juan Falú al principio, en muchas culturas los números están porque son también simbólicos, ¿no? Hemos elegido una contabilidad en que nuestra vida está partida por horas, por días, por semanas, por meses, por años, por décadas, por lustros. Y cuando se cumple medio siglo de algo, como cuando se cumple un siglo, como ocurrió con los 200 años, el bicentenario del 25 de mayo, eso debe ser observado, conmemorado, festejado, reiterado en el análisis. En ese camino estamos, Marina Glesser. Hemos estado haciendo memoria desde que tenemos memoria nosotros mismos. Nacer con esa conciencia, con la memoria que no sea selectiva, que sobre todo denuncie las injusticias, porque para eso existe la memoria, es para, como la política, transforma el dolor en algo que se vuelva más justo. Así que mañana 24 de marzo, a medio siglo del golpe cívico militar y a 280 días de la proscripción y la prisión de Cristina Kirchner, que Videla mismo, ¿no? Dijo, mi peor momento llegó con los Kirchner. Bueno, Cristina es Kirchner, así que no puedo escindir la historia de lo que ocurre hoy con lo que ocurrió ayer, sobre todo porque es el mismo plan de miseria planificada y de modelo económico. Así que te quiero agradecer este día, quiero agradecerle a Juan por los recuerdos y por la música, que siempre, además de compartir sensorialidad auténtica, nos hace unidos y hermanos, ¿no? Y como decías hace un ratito, libres o muertos, jamás esclavos. La memoria de cada uno de los que transitamos esa época torna imposible olvidar, por ejemplo, que una de las primeras decisiones de la dictadura militar, después del famoso comunicado número 1, fue que las transmisiones de radio y televisión que habían sido suspendidas en aquel momento, cuando el Estado era propietario y manejaba todos los canales y prácticamente todas las radios, fue transmitir un partido de fútbol. 24 de marzo de 1976, la televisión en cadena nacional transmitió un partido que en una de las repúblicas socialistas soviéticas jugaba a Argentina. Argentina jugaba en Kiev un partido de fútbol que se hizo famoso porque nevaba y el arquero de Boca Juniors de entonces, Hugo Orlando Gatti, ¿vos te acordás? Usó pantalones largos. Sí. Por primera vez en un partido de fútbol oficial de la selección argentina. Y entonces todo el mundo empezó a hablar del partido de fútbol, de los pantalones largos de Gatti, de Kiev, del frío, de Rusia, de los comunistas, etcétera, etcétera, mientras se desarrollaba el mecanismo de la toma del poder por parte del triunvirato que presidían Videla, Macera y Agosti. ¿Por qué recuerdo esto? Porque siempre y desde siempre los medios de comunicación, chequé en la tapa de Clarín del 25 de marzo del 76, cambio de gobierno, dice, o del diario La Nación, fueron funcionales al sistema de cosas. Como estamos en los medios de comunicación y tenemos memoria y vemos ahora los grandes esfuerzos que hacen por separarse de un pasado que con memoria, verdad y justicia nosotros no podemos olvidar, es bueno saberlo. Juan, gracias por haber venido a la radio. Tocás esta noche en San Telmo en un lugar que se llama... Je suis Lacan. Je suis Lacan. Es un recital de poemas a cargo de sus autores y autoras o de personas que los van a recitar, y me pidieron que haga un cierre musical. Je suis Lacan. ¿A qué hora vas a estar ahí? Creo que eso comienza temprano, entre 7 o 8 ya deben estar el jueves leyéndose poemas. El jueves te esperamos en La Carbonera, a las 21 empieza el espectáculo. Sí, o sea que voy a estar
por suerte, activo y presente en todas estas jornadas. Y venir acá, les agradezco yo a ustedes, porque a veces uno se esconde, se recluye, ¿no? Muchas veces sí. Estos acontecimientos, estos sucederes históricos nos generan una necesidad de escondernos, de callarnos, pero hay que salir y no hay nada más seguro que salir con el abrazo colectivo. Exacto. Nada más seguro que salir con el abrazo colectivo. Hemos mencionado algunos artistas, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Juan Falú, que han trabajado mucho tiempo juntos, etcétera, etcétera. En su nombre agradecemos nosotros los sobrevivientes, a aquellos que en nombre de todos los sobrevivientes han dicho lo que había que decir. Están pasando demasiado